Buenas noches. En este lunes, primer día de este mes de abril, que se ha visto sacudido por la detención y conducción a la prisión Tenerife 2 de los principales condenados por el caso de las Teresitas, en una operación rápida y contundente que se fundamenta en el posible riesgo de fuga que podrían llevar a cabo los que han sido condenados. La noticia es de las 4 de la tarde. Los primeros que fueron detenidos y trasladados a la cárcel fueron el exconcejal Manuel Parejo y el empresario Antonio Plasencia. 2 horas más tarde lo hacía el exalcalde y exsenador Miguel Cerolo, que en el momento en el que se personaron en su casa los agentes judiciales no lo encontraron, y no fue hasta las 5 de la tarde cuando llegó él mismo al recinto penitenciario. La conmoción ha sido total con la noticia y las especulaciones sobre lo que estaba pasando, que han llenado las conversaciones de esta tarde. Hoy mismo, dentro de todo el ruido de las detenciones, se ha sabido por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que las fuerzas del orden que habían acudido al domicilio de Miguel Cerolo, y al no encontrarse allí, se procedió a intentar localizarle a través de sus familiares. Poco después, el ex senador de Coalición Canaria se personó en el centro penitenciario, por lo que no fue necesaria la orden de arresto, tal y como se había previsto en el caso de que no se lograra encontrarle. Respecto al otro empresario condenado en este caso, Ignacio González Martín, los agentes que lo fueron a detener informaron que este alegó severos problemas de salud, por lo que la audiencia ha ordenado que mañana sea reconocido por un médico forense antes de tomar una decisión sobre las condiciones en las que se encuentra para afrontar su ingreso en un recinto carcelario. En la misma nota del Consejo General del Poder Judicial se aclara que los funcionarios de urbanismo Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín, la sala les ha concedido un plazo de 5 días para su ingreso voluntario en prisión, al haber sido condenados a penas menores que los anteriores y ser menor el riesgo de huida. Todo esto ha sucedido en una tarde llena de sorpresas para algunos y de excitación para otros, por lo que estaba sucediendo y porque nadie esperaba tan pronta reacción y acción. Todos los condenados tenían retirados sus pasaportes y tenían que presentarse en la comisaría al menos una vez al mes. Algunos han hablado de medida electoralista y de estar enclavada en un tiempo muy concreto, con 2 elecciones en menos de 2 meses, y es como para pensar en ello, o que estos hechos se han precipitado para que las lecturas políticas estén por encima de los hechos que datan de 1998. Por lo tanto, hay para todos los gustos y valoraciones. Habrá que ver ahora cómo se lee todo esto para Coalición Canaria en los próximos días. Si este asunto será uno de los ejes de una campaña política que ya tenía algunas lecturas desde las instancias judiciales, con los del caso Grúa, y que ahora se agrandan. Hoy, por ejemplo, todo lo referente al maltrato del Gobierno central para con Canarias a cuenta de los recortes que sigue imponiendo a los fondos para esta comunidad autónoma quedan en un segundo plano, por este auto judicial de prisión inmediata a los condenados de las Teresitas. Y es que el Estado ha anunciado hoy que al Gobierno canario que no va a transferir los 42 millones de euros previstos para el Plan Integral de Empleo ni los 30 millones para luchar contra la pobreza. Estos van a ser unos recursos ya comprometidos con el archipiélago que ahora no vendrán, además de los 500 millones de euros de deuda para carretera y otros 18 millones para pobreza pendientes del año pasado. Este tema ha servido de argumento a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, para explicar que, sin embargo, entre enero y marzo el gobierno de Pedro Sánchez ha abonado 3.000 millones de euros a Andalucía, 1.200 millones a la Comunidad Valenciana y 1.050 a Asturias, a pesar de que incumplen los objetivos del déficit. Para no abonar a Canarias el dinero para empleo y pobreza, el Estado alega que la prórroga de los presupuestos del 2018 lo impide, lo que a juicio de Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, sirve para denunciar que se encuentran formas de conceder fondos a otras comunidades que el Gobierno central niega a Canarias. Pero esto ha quedado eclipsado por las detenciones. La consejera, que en la rueda de prensa ha dicho que aún no han valorado la sentencia de las Teresitas, aunque también es cierto es que a la hora de que comparecía nada se sabía sobre la inminencia de esas detenciones, ha seguido con su argumentario sobre la negativa del Gobierno central a liberar esos fondos y ha dicho que estamos viviendo una maniobra más del Gobierno de Pedro Sánchez para quitarnos a todos los canarios, decía ella, el dinero de nuestras carreteras. ¿Qué van a hacer? Pues mire, han exigido una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda, que debe producirse antes del 15 de abril, y va a pedir amparo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Lo que pasa es que todo esto se queda muy atrás ante las detenciones de figuras que siempre han representado mucho en el panorama político y empresarial de las islas, que han estado en la primera línea de todo lo que se ha planificado aquí y que parecía que el caso de las Teresitas nunca iba a llegar a este punto. Hoy han entrado en prisión personajes clave. Seguirá siendo noticia en los próximos días y veremos cómo y cuánto tiene de incidencia en este tiempo electoral. Lo de hoy algunos lo califican de histórico y otros de sorprendente.
¿Usted qué opina de todo esto? ¿Condiciona su voto? Porque esa puede ser la clave de todo lo que estamos viviendo. Buenas noches, señoras y señores. Y a estas horas aportamos otro documento de Justicia Sociedad, donde pide responsabilidades al alcalde de Santa Cruz de Tenerife sobre este asunto, sobre la entrada en prisión de los condenados por el caso Las Teresitas, pero tenemos otra documentación que nos lleva al caso de los areneros de Güímar, donde también está implicado uno de los reos ahora mismo, uno de los condenados, Antonio Plasencia. ¿Qué es lo que pide la acusación popular en este asunto? ¿Qué es lo que pide? Lo vamos a desvelar en la segunda parte de este programa. Lo desvelaremos. Igual que desvelaremos el contenido de la nota de Justicia de Sociedad, que son los que al final tuvieron que depositar para ser también acusación popular una sustanciosa cantidad y personarse en el caso. Esta noche estará aquí nuestro compañero Noé Ramón, experto en tribunales del periódico El Día. Estará aquí representación de la sociedad que llevó hasta los tribunales el caso Las Teresitas y evidentemente uno de los abogados que ha ganado el caso. Ya lo saben, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Serolo, duerme esta noche en este edificio. Se ha presentado voluntariamente ante la policía. Veamos las imágenes del edificio. Y ya se encuentra en la prisión Tenerife 2, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El regidor municipal tenía una orden de detención dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que le condenó a 7 años por prisión por el caso Las Teresitas, recuerden ustedes, pena que ratificó la semana pasada el Tribunal Supremo. La policía acudió esta mañana a detener a este hombre, a Miguel Serolo, en su domicilio, pero no lo encontró. Solo encontró allí a sus familiares, que se comprometieron a localizarlo. Por la tarde, el exalcalde y exsenador nacionalista se personó voluntariamente en la sede policial acompañado de su abogado y fue conducido a la prisión Tenerife 2, igual que Parejo y Antonio Plasencia. Este es un asunto que vamos a tratar con perspectiva en la segunda parte de este programa. Allá sobre las 9:30, dentro de unos 20-25 minutos aproximadamente, insisto, con uno de los abogados de Justicia y Sociedad, que son los que han llevado el caso, han ganado el caso, con parte de la sociedad, representante, portavoz de la sociedad, que tuvo que buscar esos más de 20.000 euros para poderse personar como acusación popular, y con uno de los periodistas que ha seguido el caso desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Bueno, mientras tanto, esperamos a ese instante. Les cuento que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la adjudicación del contrato de concesión de las obras de ampliación y reforma del Palacio Municipal de Deportes de Santa Cruz, así como la construcción de un nuevo pabellón, el Paco Álvarez, la creación de 210 plazas de aparcamiento y la remodelación de la piscina David González Rodríguez y las canchas exteriores, entre otras actuaciones, a la empresa Gufit Andalucía, tras una denuncia interpuesta por la entidad Santa Gadea Gestión SL, que está vinculada a una posible irregularidad detectada durante el proceso. El tribunal considera que por parte de Gufit Andalucía no se aportó dentro del plazo legal de los 10 días hábiles, por supuesto, desde el recibo del requerimiento de documentación alguna que acreditase el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con respecto al impuesto de actividades económicas, al IAE. Mejor nos lo explica el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz Estebanes, con el que habló esta mañana nuestra compañera Cande Gómez. Este procedimiento lo hemos intentado hacer por lo que se llama una concesión de obra pública, de manera que la inversión corra directamente a cargo de la empresa licitadora a cambio de la gestión y el canon durante los próximos años. Bueno, pues se presentaron 2 empresas a la licitación y la mesa de contratación hizo una propuesta sobre una de estas empresas. La segunda licitadora, en el legítimo ámbito de sus competencias, ha presentado un recurso en el ámbito administrativo y el Tribunal Administrativo, que es un órgano no jurisdiccional, sino puramente administrativo de la comunidad autónoma, le ha dado la razón a esta segunda licitadora, al menos en principio, con lo cual, en vez de la adjudicación a la primera empresa, habrá que hacerlo a la segunda. De manera que se siga adelante exactamente igual con todos los planes en cuanto a la inversión y a la mejora del equipamiento. Diferente será que en el ámbito de sus legítimos intereses las empresas puedan seguir haciendo recursos bien en el ámbito administrativo o bien ya en el contencioso dentro del ámbito jurisdiccional. En cualquier caso, lo que nosotros esperamos es poder realizar esta importante inversión, esta magnífica mejora desde el punto de vista deportivo y que lo vean los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife lo antes posible.
Bueno, según el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz, el hombre que hemos visto, Díaz Estebanes, lo sucedido no tiene por qué ralentizar el proceso, pero habrá que esperar a ver qué sucede. La idea es que las obras comiencen el año que viene. No puedo garantizar de aquí en adelante que, insisto, en el legítimo derecho de cualquiera de las empresas puedan presentar los recursos para plena garantía y plena transparencia de todo el procedimiento. Lo ideal es que este mismo año la adjudicación sea efectiva y si no hay ningún inconveniente de ningún órgano, puedan empezar las obras ya a partir del 2020. Son unas obras complejas, de casi 2 años de duración. Se garantiza la continuación de todos los equipos que allí hacen sus actividades, se garantiza el traslado de la escuela de tenis a la zona de Tío Pino y se va a garantizar que cualquier equipo que actuaba bien en el pabellón Paco Álvarez o bien en las piscinas puedan realizar sus actividades en otras instalaciones. Insisto, en lo que se refiere al Quico Cabrera, no se afectará y se mantendrá toda la reforma que hemos hecho este mismo año. Muchas han sido las reclamaciones de los vecinos del barrio de la Cruzanta, del núcleo de los Ralejos, de la Cruzanta, para exigir una mayor seguridad en la calle Puldón Natero, uno de los puntos negros de las carreteras del municipio, cuya última víctima fue un atropello, una mujer de 67 años, en junio del pasado año. Pues bien, este es el aspecto de ahora de la carretera en la actualidad, obviamente. La vía cuenta desde hace varias semanas con semáforos y un indicador de velocidad, algo que satisface a los vecinos, que ven cómo se cumple una antigua reivindicación. No sé si han visto estas imágenes. Vamos a hablar ahora mismo con una experta en ballenas. Imagen filmada el pasado viernes en el Mar de las Calmas, en la isla del Hierro. Se trata de una yubarta, de una ballena yubarta. Es un buen ejemplar. Ahora verán ustedes cómo asoma la aleta. Parece que saluda a quien lo está filmando. Joder. Esta es una bonita historia, porque llevamos un mes con historias terribles de varamientos, de cachalotes con colas seccionadas por la hélice de los barcos. Por ejemplo, un helicóptero de la Guardia Civil había avistado hoy mismo un rorcual también conocido como ballena de aleta varada en la playa de La Turbia, en la zona de Punta de Jandía, en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, según informaciones de la propia Guardia Civil. Posteriormente, y tras ser alertados, se desplazaron hasta el lugar agentes de la Consejería de Medio Ambiente, donde pudieron comprobar que el animal medía 11,5 metros de longitud. Este cetáceo puede llegar a alcanzar los 27 metros. Pero este que estamos viendo es, insisto, la parte más amable. Estamos viendo una yubarta en la Isla del Hierro. Vamos a ver nuevamente el vídeo de la yubarta. Y me permitirán, vamos a verlo nuevamente y me permitirán hablar con nuestra invitada. Merece la pena. Es Chloe Ixoar. Es del equipo de estudios cetáceos bioacústica de la Universidad de La Laguna. Esta es una bonita noticia, Chloe, la de la yubarta del viernes. No sé si la encontraron, la localizaron, saben de ella, hay alguna forma de seguir el rastro, o simplemente es normal que pasen por aquí, o es una excepcionalidad. Chloe, muy buenas noches. Buenas noches a todos, un saludo. Bueno, esa yubarta, a ver, es una especie que se ve en Canarias, así que no vamos a decir que es una cosa muy rara. Bueno, le puedo comentar un poquito, ¿no?, sobre la yubarta, si quiere. Es un misticeto. El misticeto es la ballena con barbas, ¿no? A la diferencia de un cachalote, por ejemplo, que tendría dientes, ¿vale? Sí. Y en este caso, pues la yubarta es muy fácil de reconocer. Lo vieron en el vídeo, ¿no? Es preciosa, tiene... El nombre de latín es Megaptera, mega de grande y ptera de alas. Pues ya uno lo ve perfectamente porque tiene unas pectorales, unas aletas muy grandes y muy bonitas blancas, que mide hasta 1/3 de su cuerpo. Este es el mar de las Calmas y se ve que está muy cerca a la costa. ¿Es eso normal? ¿Es frecuente? Sí, a ver, sí, porque las yubartas son especies migratorias. Entonces lo que hacen es pasar una parte del año en zonas de reproducción y otras partes del año en zonas de alimentación. Entonces, en este caso, pues cerca de Canarias, las ballenas que sospechamos que vienen hasta aquí, las yubartas, vendrían de Cabo Verde, donde hay una zona de reproducción. Y siempre buscan zonas costeras
con agua caliente porque quieren que nazcan las crías en una zona protegida cerca de la costa, y con agua caliente porque, claro, las crías no tienen mucha grasa y necesitan pues esa agua calientita para ir tomando la leche, crecer y después ya empezar con la migración hasta el norte, hasta Noruega. Esta es la parte amable de la historia. Sí, Bueno, sí, quiero comentar también, pues la yubarta se ha registrado en 1998 en Canarias. Ajá. Y fue la Universidad de La Laguna que confirmó pues este primer avistamiento. Y la buena noticia, antes de hablar un poco de, a lo mejor de factores ya no tan bonitos, es que está en aumento la población de yubartas, y entonces pues ya cada vez se ven más en Canarias. Desde 2015 ya se ven todos los años, y en casos, por ejemplo, nosotros hemos visto ya una yubarta en octubre de 2017 con una cría. Entonces llevamos desde 2003 haciendo un seguimiento de los cetáceos en el Hierro de forma continuada, y en particular pues esas especies se habían visto ocasionalmente y ahora con cada vez más frecuencia. Y hay una relación porque me dice que van buscando agua más cálida, sobre todo para cuando tienen las crías, porque las crías no pasen tanto frío. ¿Hay alguna relación con la subida de la temperatura del mar? ¿Del agua del mar? El hecho de que se pueda encontrar en Canarias, pues a lo mejor sí podría ser una indicación de que ahora hay más especies que les gusta, pues viven en aguas más tropicales, subtropicales. Sí, la tropicalización. Exactamente, que podemos ver como cada vez más frecuencia en Canarias. Yeah. Y al contrario, especies pues que favorecen las aguas más frías, pues la veríamos cada vez menos en Canarias. Sí. Esto a largo plazo, con el calentamiento de las aguas, puede tener una implicación en la diversidad. Veremos más especies de agua caliente y menos especies de agua fría. Vale. Nuestro realizador ha puesto la fotografía terrible de este cachalote con la aleta seccionada, parece ser por una hélice. Un cachalote al que hubo que sacrificar. Esa es una de las partes terribles de toda esta historia. Por un lado tenemos animales que están varando, ahora mismo acabo de contar la historia en Fuerteventura, delfines y demás, y después tenemos la cercanía temeraria de las embarcaciones. No sé cómo interpretan ustedes. Insisto que estoy hablando con una de las miembros del equipo de estudios de cetáceos y bioacústica de la Universidad de La Laguna. Y cuando hablo de bioacústica, ustedes se dedican a escuchar lo que cuentan, lo que dicen los cetáceos principalmente. Sí, correcto. Bueno, primero, el hecho de que varie un animal en sí no es una cosa típica, porque pues los animales se mueren y no es raro de que pues con la marea los cuerpos acaben en tierra, ¿no? Entonces, pues se controla muy bien el tema de los varamientos en Canarias. Existe una red de varamientos de cetáceos que depende del gobierno de Canarias, del ministerio. Hay personas que están de guardia en las islas occidentales y orientales, y bueno, cuando hay un varamiento, pues que nos interesa saber que antes de saber la causa, pues hay que proceder a una necropsia, lo hacen los veterinarios de Las Palmas, y entonces ya se puede determinar las causas de muerte. Entonces puede ser una muerte natural, porque pues los animales pueden morir también de viejo y acabar así pues en la costa. Y también lo que nos preocupa más son la mortandad antrópicas, ¿no? Generadas directamente o indirectamente con el hombre. Uno puede ser entonces una molestia, como acaba de comentar, pues el ruido, eso puede ser una molestia. Ya se ha comprobado que, por ejemplo, en el caso de los sifios que estudiamos nosotros, había una relación entre los sonares militares y los varamientos de sifio. Se estableció una moratoria, es decir, ya no se puede hacer maniobras de este tipo en Canarias, y desde entonces no ha habido más varamientos. También los animales pueden morir por los contaminantes, por la ingestión de plástico, que es cada vez más frecuente, que publicaron los veterinarios de Las Palmas un artículo muy interesante, y bueno, se dieron unas tasas altísimas de plástico en los organismos de los cetáceos, y muchas veces de aguas profundas como los sifios o los cachalotes. ¿Qué pasa? Que el animal se va a consumir un montón de plástico pensando que es una presa blanda como el calamar,
y después no va a tener la sensación de hambre y se va a intoxicar. Chloe, y el acercamiento, porque lo que estábamos viendo antes es esa foto terrible de ese animal que tuvo que ser sacrificado. Y el acercamiento de las embarcaciones, ¿o es que las embarcaciones no pueden evitarlos porque los animales se acercan a ellas? ¿Quién va a la montaña? ¿Quién va a la montaña? Sí, ¿El sifio o es verdad que este tema es particularmente importante porque, bueno, ya sabemos que la contaminación por plástico, por redes de pesca, que los animales se pueden enmayar, bueno, es un poco más difícil de controlar, pero si las colisiones, el tema es que ya vemos que hace falta establecer medidas correctoras. ¿Qué está pasando? Tenemos en Canarias una densidad muy alta de cetáceos y es ahora mismo un punto caliente de colisiones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay muchos barcos, pueden ser barcos de recreativos, pueden ser barcos pues para desplazarse entre islas y sabemos que en esa zona pues viven muchos cetáceos, se ha determinado zonas donde pues hay más cetáceos que en otras y también conocemos las trayectorias de los barcos o las zonas donde, por ejemplo, pues van a haber más barcos recreativos, ¿no? Porque ahora mismo no hay para hacer un símil, no hay unas normas de tráfico como puede haber en la carretera, a la que todos nos sometemos diariamente. ¿No hay en el mar, en relación a los sifios, a los cetáceos, unas normas de tráfico? No, y es lo que haría falta, porque ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, una ciudad donde va a haber una densidad mayor de población en comparación con una carretera, pues entonces vamos a bajar la velocidad, ¿no? Estamos en 50 en una ciudad y en 120 en la carretera, donde no cruce la gente. Sabemos que no cruce, pero si sabemos que en una ciudad va a cruzar la calle muchísimas personas al día. ¿Qué hacemos? Bajamos los niveles de velocidad y baja la mortandad relacionada con colisiones. ¿Y estos animales? Eso es lo que haría falta en el mar. ¿Y estos animales? Preguntaba, ¿y estos animales no hay forma de que el sonar del barco o el radar del barco los detecte? Hay forma, entiendo. ¿O no? Sí, pero si va un barco muy rápido, va a ser muy complicado de que pare a tiempo. Sí, parar un barco es complicado, sí. Claro, y además el animal puede tener un comportamiento de que él mismo va a querer evadir el barco, pero estamos hablando de animales bastante particulares que bucean muy, muy profundos, a más de 1000 metros. Entonces, cuando suben a la superficie están muy cansados, necesitan descansar y tienen que tomar la decisión si van a irse de la trayectoria del barco, que pueden escuchar, ellos mismos saben que el barco está ahí, pero a veces están muy cansados y toman la decisión de no moverse porque están cansados. En ese momento lo que tienen que hacer es recuperar. Bueno, muy bien. Y en las zonas del sur de Tenerife, por ejemplo, donde hubo ese caso muy triste del calderón, que es como, no exactamente un cachalote, pero más bien un delfín, que tuvo un corte, ¿no? En la hélice. Por la hélice es el segundo calderón herido en esta zona que es de protección especial, entonces es una zona protegida, es un animal protegido, entonces hay que tomar medidas para protegerlo, tanto como los cachalotes, que también llevan ya 2 cachalotes ya con cortes debido a una colisión en una zona donde sabemos que hay cachalotes y también sabemos que los barcos van muy rápido. Terrible. Me quedo con ese titular. Canarias, concretamente, algunos puntos, es un punto caliente de colisiones a nivel mundial. Ahora mismo entre embarcaciones y animales, sobre todo porque parece que va habiendo una relación del calentamiento del mar y que los animales se acercan más a la costa, porque me está diciendo usted que hay un aumento, por ejemplo, de la yubarta desde el año 98 hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Bueno, Chloe, gracias, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un placer. Seguiremos en contacto. Bueno, Nos parece sumamente interesante este equipo de estudios cetáceos y bioacústica de la Universidad de La Laguna. Cuando quieran, a la orden. Muy amable, gracias a usted. La entrada principal del Cabildo de Tenerife ha acogido hoy la lectura, y nos vamos acercando a las 9:30, del manifiesto por parte de las diferentes asociaciones trans para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebró precisamente este fin de semana, ayer domingo. Así que, como lisado de la bandera de este colectivo, y como tocó domingo, había que celebrarlo hoy. Se trata de una acción organizada con el objeto de hacer visible la discriminación y desigualdad que viven estas personas trans en España, aún hoy, y lo que viene, parece. Vamos a hacer frente a la transnormatividad que impone una estricta visión médica y un sistema de géneros binarista. Proponemos nuevas formas alternativas de entender las identidades y construir nuestros cuerpos. No se trata de un tercer sexo.
ya que ni siquiera creemos en un primero ni en un segundo. Se trata de poder expresar libremente nuestras identidades. Personas trans no tenemos closet. Por ser visibles nos asesinan cada 48 horas en los países de Latinoamérica. Por ser visibles somos excluidas y vivimos en un auténtico apartheid laboral. Por ser visibles nuestros menores trans son acosados en las escuelas e institutos. Por ser visibles somos la población LGBTI las que las más agresiones de odio reciben. Por ser visibles en numerosas ocasiones nos niegan el alquiler a una vivienda y por ser visibles nos niegan y cuestionan nuestra identidad. Atención, que llega el fisco. La campaña de la declaración de la renta 2019 se inicia mañana mismo. Entre las novedades, la reducción del tramo autonómico del IRPF para los contribuyentes canarios. Junto a esta decisión, Canarias es la comunidad autónoma que más deducciones fiscales tiene por diferentes conceptos que para esta declaración se ha mantenido con el fin de que muchos contribuyentes que el año pasado no se acogieron lo puedan hacer en este ejercicio. La principal novedad de este año es la ampliación de la deducción por familia numerosa de categoría general de 300 euros, familias con 3 o 4 hijos, y hasta 500 euros en los núcleos de categoría especial, es decir, a partir de 5 hijos. Hacienda espera que más de 12.000 familias se puedan acoger a esta medida. La estimación es que el número de declarantes en las islas supere los 850.000 y que un 64,5% de los mismos se beneficien de las nuevas medidas. A ver, cerca de 23.000 trabajadores con formación superior en Canarias están buscando otro empleo, ya sea para mejorar su situación actual o para compatibilizarlo con la que ya tienen, lo que supone un aumento del 3,8% en solo un año. Así se desprende de un análisis de Randstad sobre los demandantes de empleo que se encuentran ocupados en función de su nivel de formación, el sector en el que desarrollan su actividad y la región donde residen, elaborado a partir de datos oficiales publicados por el Servicio Público de Empleo, el estatal, correspondientes a los meses de enero 2008 y 2019. En ese sentido, el 9,1% de los demandantes de empleo de las islas se encuentra ocupado, cifra que crece por cuarto año consecutivo, aunque es el porcentaje más bajo del país. Según el consejero insular de empleo, en Tenerife el 8% de las personas desempleadas tienen titulación universitaria y el 85% no tienen ninguna titulación. Aquí en la situación actual en Tenerife nos encontramos que el 8% de las personas desempleadas tienen titulación universitaria, el 7% son titulados en formación profesional y el resto de las personas, en este caso el 85%, no tienen ningún tipo de titulación. ¿Qué sucede con las personas tituladas? Bueno, si tienes un título, animo a todas aquellas personas que no tienen estudios pues que lo obtengan porque multiplica por 7 las posibilidades de inserción laboral. Pero a su vez también tenemos que pensar en el empleo poco decente que se está generando en las islas, ¿no? Por esto, en esta línea hemos trabajado el Pacto de Rentas, donde pretendemos que aumenten las rentas de cada uno de los ciudadanos que estén ahora mismo ocupados, incluso con las rentas pasivas, para que puedan tener mayor poder adquisitivo y poder generar mayor consumo en la isla de Tenerife. Que están accediendo a las personas con titulación no son acordes a los estudios que han realizado. Esto supone que las categorías de trabajo y con lo cual la percepción económica, la remuneración económica que percibe, lógicamente no es la acorde a su titulación, con lo cual tenemos que apuntalar y generar medidas desde la administración para que esto de un giro que no está sucediendo. Según el consejero de Empleo del Cabildo, que hemos escuchado, pues él mismo nos ha dicho que ahora la institución insular lo que va a hacer es sacar una convocatoria de transformación de contratos. Vamos a potenciar aquellos contratos indefinidos a tiempo completo con la transformación, es decir, de tiempo parcial a tiempo completo y de temporales indefinidos. Esto supondrá en sí pues una mejora del poder adquisitivo de las personas y a su vez, bueno, son las pequeñas medidas que nosotros podemos tomar al respecto. Esto es la problemática que hay es una problemática económica, no de empleo, con lo cual tenemos que mirar más bien hacia dónde queremos a las islas, dónde queremos al Estado, en el sentido de potenciar la economía del conocimiento, potenciar el sector primario, potenciar como se está haciendo actualmente el sector servicios, no olvidándose del resto, pero bueno, esa es la decisión que se debe tomar desde otros ámbitos que no en sí es el empleo. Vamos acabando este bloque. Santa Úrsula celebra estos días la Feria de la Salud, unas jornadas para disfrutar de la convivencia y el bienestar, al tiempo que adquirir hábitos de vida saludables. Una información
para ustedes que nos ofrece nuestra compañera Cande Gómez. Del 1 al 7 de abril, Santa Úrsula celebra la 21ª edición de la Semana de la Salud, una oportunidad única para conocer diferentes estrategias y hábitos de vida saludables que ayudarán a mantener y mejorar la salud de todos los asistentes. La programación que se va a desarrollar desde el 1 al 7 de abril comprende un total de 70 actividades saludables y totalmente gratuitas, de las que 50 están destinados al alumnado de los centros educativos de la localidad y el resto a la población en general. Son propuestas totalmente gratuitas, como decía, destinadas a concienciar a la ciudadanía sobre la prevención, o lo que es lo mismo, sobre la necesidad de cuidarse y de llevar un estilo de vida saludable. Entre las actividades destacan los desayunos saludables que se llevarán a cabo en los 5 centros educativos del municipio, con la novedad de que en esta ocasión participarán las familias de los alumnos y alumnas, así como el primer encuentro de primeros auxilios que congregará a los alumnos de quinto y sexto de primaria y primero de secundaria. Otro de los actos a destacar es la Feria de la Salud el domingo 7 de abril. La muestra comprenderá una veintena de stands de varias empresas del ámbito social, la salud, el deporte y la alimentación. Asimismo habrá talleres de higiene dental, de actividad física y de cuidados de la salud. Un circuito de seguridad vial, 2 gincamas de juegos familiares, una muestra de baile tradicional, un patio saludable por el entorno, una masterclass de reanimación cardiopulmonar y una exhibición de materiales y equipamientos de una ambulancia real. Tampoco faltarán las sesiones de baile deportivo infantil y adulto, los cuentacuentos, y a las 12:30 horas tendrá lugar la actuación de la humorista y actriz Petit Lorena. El deporte también será protagonista con diversas actividades como la carrera solidaria nocturna a favor de la Asociación Española contra el Cáncer y la Gala del Deporte el 5 de abril. Se premiará a todos los deportistas. Aquí no hay competición, no es que tengamos que elegir, porque entendemos que todos son igual de importantes. A continuación, al día siguiente, el día 6, pues celebraremos la tradicional carrera nocturna, una carrera que consta de 2 categorías, una de 5 y otra de 10 kilómetros, que discurre a lo largo de un circuito urbano dentro del municipio. Una semana intensa pensada para disfrutar de la convivencia y el bienestar en Santa Úrsula. A ver, antes de la información de Mar y Tierra, les adelanto que hoy había reunión de las partes, de los colectivos agrarios, de las organizaciones agrícolas, ganaderas, para la manifestación del próximo día 5 de abril. La tractorada que iría desde la Plaza Weiler hasta la subdelegación del Gobierno para reivindicar los 8 millones del agua de riego. 8 millones que después del último Consejo de Ministros se aprobaron y se transfieren ya salió publicado en el Boletín Oficial del Estado y se transfieren a las cuentas canarias. Con lo cual la decisión ahora mismo, por lo que podemos adelantar, es que se aplaza esa manifestación. Se aplaza, no se suspende. Es lo que nos dicen, pero de aquí a las 11 de la noche espero tener más datos. Pues precisamente durante el fin de semana, más de 500 niños han aprendido la importancia de comer frutas y verduras en Canarias, cómo aplicar estos hábitos, por ejemplo, en el día a día, faltaría más. En una llamativa guagua dotada de dispositivos electrónicos, juguetes educativos y personal cualificado. Se llama la Frutiguagua y más de medio millar de niñas y niños se han subido este fin de semana en el municipio de La Laguna para aprender hábitos de alimentación saludable y conocer las características y propiedades de nuestras frutas y verduras. Se trata de una acción dirigida a niños y niñas de entre 4 y 8 años que promueve la alimentación saludable de una forma lúdica. Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto son la generación de una experiencia de aprendizaje a través del juego, promoviendo la educación alimentaria desde edades tempranas, el apoyo y el fomento de consumo de frutas y verduras locales y posicionar al archipiélago como productor de alimentos saludables. Y esta Frutiguagua, que vamos a pasear por diferentes municipios y por toda Canarias, lo que pretende es con juegos, con actividades, es vincular en la etapa educativa a los niños, pero también a los padres, a las familias, que es el gran reto, vincular también a las familias a la concienciación de consumir producto canario, producto fresco y producto sano. Fui a ver una cosa en una tele que subías las escaleras y te explicaban muchas cosas de la fruta. Durante los próximos meses, esta guagua visitará todas las islas del archipiélago y se estima que más de 80.000 niños de 375 centros podrán acogerse a este proyecto.
Bueno, abrimos con el asunto de la entrada en prisión de los condenados por el caso de las Teresitas. Les prometí que a partir de las 6:30 íbamos a hablar de ese asunto. Nos acompañará el periodista de tribunales del periódico El Día, Noé Ramón, que desde el minuto 1 nos ha seguido este asunto. Los vecinos que llevaron este tema hasta los tribunales y también uno de los abogados que ganó la causa. Será de inmediato, conoceremos, volveremos a conocer. Y también la última hora, hay 2 últimas horas, al menos una nota de Justicia y Sociedad, que ahora les contaré, y una ejecutoria penal que han pedido una de las partes del caso de los areneros, en relación a Antonio Plasencia. Después lo vemos y hablaremos también con ese abogado vía telefónica, después de la publicidad. Bueno, aquí estamos. A ver, digo la hora. 21:44. Tenemos un tiempo precioso para hablar de este asunto del caso de las Teresitas. Esta mañana estaba la incógnita. Llegaba un comunicado, decía Manuel Parejo, Antonio Plasencia, detenidos en camino a la Tenerife 2. No se sabe nada de Miguel Serolo. Llegaron los agentes a la casa y no estaba, y alguno empezó a especular. Incluso dijo, ¿se habrá estado fugado? Bueno, pues el alcalde de Santa Cruz, Miguel Serolo, se presentaba voluntariamente ante la policía y ya se encuentra en la prisión Tenerife 2, según informaba el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El regidor municipal tenía una orden de detención dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le condenó a 7 años de prisión por el caso de las Teresitas, pena que ratificó la semana pasada el Tribunal Supremo. La policía acudió, como he dicho, esta mañana a detener a Serolo en el domicilio, pero no lo encontró y sus familiares se comprometieron a localizarlo. Por la tarde, el exalcalde y ex senador nacionalista de Coalición Canaria se personó voluntariamente en la sede policial acompañado de su abogado y fue conducido a la prisión en la Tenerife 2, igual que Parejo y Plasencia. Recordemos que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tras la confirmación del Supremo, había decretado el ingreso inmediato en prisión de los condenados por el caso de las Teresitas ante el riesgo de fuga. De los 6 condenados, 3 se encuentran ya en prisión, mientras que el empresario Ignacio González ha alegado motivos de salud. Mañana lo va a ver un tribunal médico y será sometido a un examen forense. A los otros 2 condenados, si no me corrigen las personas que están en este programa ahora mismo, el exdelegado de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, y el exgerente del mismo departamento, José Tomás Martín, la sala les ha concedido 5 días para su ingreso voluntario en prisión al haber sido condenados a penas menores que los anteriores y apreciar menor riesgo de fuga. Bueno, yo dije desde el minuto 1, casi desde el minuto 1, el compañero Noé Ramón, periodista de tribunales de esta casa, ha estado ahí, escribiendo, la crónica tras crónica, no solamente de lo que fue este juicio, sino de lo que antecedía este juicio. Noé, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Oye, el jueves es cuando supimos la sentencia del Supremo. El Supremo venía a decir claramente, para que todo el mundo lo entienda, oiga, el trabajo de la Audiencia Provincial fue correcto, no les cambió ni una coma. Impecable. Impecable. No le cambió ni una coma a la Audiencia Provincial. Y hoy nos enteramos por la mañana de estas detenciones. ¿Por qué? Porque había temor a que se fugaran. Bueno, eso es lo que se ha dicho. La verdad que estamos todos un poco sorprendidos de cómo se han precipitado los acontecimientos. Se suponía que iba a haber el típico baile de recursos y contrarrecursos para evitar entrar en prisión, como ocurrió con Parejo y con bastante gente, ¿no? Sí. Pero esto ha sido casi inmediato, vamos. Lo que yo creo que era lo que menos esperaba la gente es que la entrada en prisión fuera tan rápida y tan... Pero bueno, al estilo Serolo, tenía que ser... Serolo no podía pasar desapercibido, ¿no? Tenía que hacerlo a su propio estilo, ¿no? Me vas a acompañar a entrevistar a estas 2 personas, porque tú conoces perfectamente la causa, y estas 2 personas es Antonio Espinosa, abogado de la acusación popular de Justicia y Sociedad. Sí, señor Espinosa, buenas noches. Buenas noches. No es la primera vez, nos conocemos ya de otros pasos por este plató. Hombre, y a quien tenemos aquí es a Ramón Afonso, de la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción. Bueno, Ramón, a ti te conocemos de otras lides también, ¿eh? De algunas. De algunas otras lides, no, sobre el tema de los pensionistas y demás. Pero aquí estamos hablando de eso. ¿Ustedes tuvieron que depositar una cantidad importante de dinero, que fue casi una acusación popular, o fue una acusación popular, para presentarse precisamente como acusación popular? No, ¿ese era un requisito? No, o bueno, no, me no fue así exactamente. ¿Cómo fue? Justicia y Sociedad se personó en el año 2007, junto a Tango, el Rincón, donde estaba Pedro Fernández Arcila,
y junto a otro profesional, que era Felipe Campos, de unos vecinos. Se hizo toda la instrucción y a la vista solo llegó Justicia de Sociedad porque el otro grupo no quiso seguir el procedimiento. Ajá. Por diferentes causas. Y cuando se va, se va a celebrar el juicio, el tribunal entiende, lo puede hacer, legalmente lo puede hacer, entiende que tenemos que prestar una fianza porque somos la acción popular, no la acusación particular, o sea. Y nos impone una fianza de 28.000 euros. La verdad que fue sorpresiva y en una semana se pudo hacer. Y que gracias a la labor de Ramón Afonso, que la verdad que pudo conseguir el dinero, porque fue bastante complicado. Muy complicado, porque en una semana creíamos que no se iba a conseguir. La verdad que si no hubiera conseguido, nos hubiesen hecho un favor, porque nos hubiésemos ahorrado 3 meses de juicio que estuvimos allí. Bastante solos, tengo que decirlo. Bueno, la Fiscalía les apoyó. No, solos en el sentido no de la Fiscalía. La Fiscalía, evidentemente, nosotros apoyamos a la Fiscalía. Estamos bastante solos en relación a todo ese grupo de personajes que han estado, que yo creía que debían estar. O sea, recordamos que esta denuncia la redacta el señor Santiago Pérez, sí. Un profesor de la Facultad de Derecho. ¿De cuándo estamos hablando? De 2006. 2006. La redacta... 2004 incluso. 2004, pues sí, no, la fecha, yo no estaba en aquel momento. Cuando llega la Fiscalía Anticorrupción aquí. Exactamente, sí, tienes razón. La firma Ínsula Viable a través de José Ángel. ¿Podía haber estado el Partido Socialista? Ya. ¿Podía haber estado allí? Incluso en la fianza. Bueno. No, la fianza es otro tema que hablaremos más. ¿Hablas de José Ángel Martín? Sí. Hablo del actual portavoz del Partido Socialista. Sí, que podía estar el partido, no José Ángel, porque en aquel momento, el señor, que hablé antes, a veces me olvido las cosas. Santiago Pérez era el secretario del Partido Socialista. Pues podía haber estado. Hay muchos que ahora están hablando que podían haber estado ayudando a la elección. Tú sabes perfectamente, Noé, que estábamos solos. Sí, pero yo creo que una de las virtudes de las claves del éxito de esta sentencia también ha sido que ha sido despolitizada, que no ha habido mucho politiqueo detrás. Yo creo que si hubiese estado persona de un partido, la cosa hubiera sido un poco distinta, ¿no? De todas formas, Santiago Pérez ya no estaba en el PSOE, con lo cual ya era un poco extraño. Estoy hablando en aquel momento. En aquel momento yo creo que sí, que debía estar. Después no había estado, pero yo creo que si los partidos hacen denuncias, tienen que estar en instrucción y tienen que estar. No es un método de denunciar y bueno, y que la Fiscalía se busque la vida. Ya, yo creo que aquí lo que se buscó precisamente es despolitizar la querella, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que son otros motivos totalmente distintos que los que no vienen al caso y que realmente yo creo que no. Porque... Bueno, pero volviendo al tema... A lo de Ramón. Nada más una cosa, Antonio. 28.000 euros en una semana. ¿Pero por qué? ¿Por qué el tribunal pone...? Fueron 10 días. Porque, bueno, nosotros entendemos algunas cosas, las sabemos porque las trillamos todos los días, ¿no? Pero para la gente que está ahora mismo preguntándose, ¿y por qué piden 28 euros para personarse en una causa? 28.000 euros para personarse en una causa. 28.000 o 5 pesetas, da igual. ¿Por qué piden eso? Nosotros lo que sabíamos desde el primer momento que si nos las impuso el tribunal, el señor Landete, ¿no? Era el presidente del tribunal, y no sé si fue con relación a alguna actuación de los letrados de Justicia y Sociedad, no sé muy bien por qué se nos impuso esa multa, ¿no? Lo que sí teníamos nosotros muy claro es que desde los movimientos populares, desde los movimientos sociales, que no íbamos a dejar que los intereses de los santacruceros y las santacruceras no fueran defendidas en el juicio oral, y por eso prácticamente fueron 7 días, nos dieron 10 días para cubrir la fianza y prácticamente en 7 días 3 personas logramos hacer un esfuerzo inmenso. Tenemos que nombrar, como no puede ser de otra manera, a Lola Schneider, que fue una pieza fundamental, como al compañero Javier de Valle Seco, Julián Ayala y creo que yo fuimos el grupo central de los que estuvimos más involucrados en eso, porque de verdad que era un intento desde los movimientos sociales de intentar regenerar la vida
tan emponzoñada que había en esta ciudad. Ha dicho una multa, pero supongo que te habrá traicionado el subconsciente. Una fianza. Una fianza. Una fianza. Pero esa fianza se pone para que no todo el mundo vaya ahí a tropel, o porque es un filtro, una especie de un filtro. ¿Y después qué pasa con esa fianza una vez condenado? ¿Se les condena a costa? ¿Se les tiene que devolver a ustedes? Ya se nos devolvió. Ya se les devolvió. Ya se nos devolvió, efectivamente, se nos devolvió. Y ya incluso está en manos de los cientos de personas que participaron en la recaudación que hicimos de manera muy generosa por parte de la ciudadanía. La verdad que fue un movimiento inusitado que surgió de manera introspectiva porque no estábamos preparados para eso, pero que tuvimos la virtud de conseguirlo. Y gracias, hay que decirlo, gracias a partidos y fundamentalmente gracias a la solidaridad de toda la gente que estaba ya muy cansado de la vida tan emponzoñada que estábamos viviendo en esta ciudad. ¿Y ustedes creen que había alguna causa-efecto con el tema, las informaciones que salían poniendo en duda la parcialidad de Landete también? Salieron algunas informaciones filtradas, se dicen intencionadamente desde ciertos lugares, ¿no? Porque se cuestionaba la imparcialidad de Landete, ¿no? Por ello en un principio eso fue el rumor que se corrió por toda la ciudad, de la parcialidad de Landete, de que no entendíamos por qué a la acusación particular se le ponía una multa, una fianza tan importante, ¿no? Y para recogerla en tan poco tiempo. Lo cierto es que, sea como fuere, nosotros nos pusimos en la tarea de recaudar ese dinero y menos mal que lo conseguimos y menos mal que por eso está Justicia y Sociedad ahí, y creo que hemos dado un ejemplo de cómo se tiene que actuar contra los corruptos en esta ciudad de alguna manera, involucrándose la sociedad en intentar solventar los problemas que de este tipo van a seguir siendo. Tenemos un montón de casos todavía pendientes. Coalición Canaria está trufada de casos de corrupción que están pendientes todavía. Miguel Cerolo tiene pendientes varios casos de corrupción todavía pendientes. Y creo que debería ser esto un imperativo de la gente que se siente concernida con su ciudad y con la regeneración democrática que nos toca compartir. Y esto no solo depende ya de los partidos, esto depende de nuestro pueblo, de la ciudadanía y digamos, de alguna manera articularse y prepararse para estas eventualidades. Creo que es fundamental. Espinosa, ustedes han emitido un comunicado. Justicia Sociedad valora de forma positiva la detención e ingreso en prisión de los condenados por las Teresitas. No hemos mostrado su sorpresa, ¿no?, sobre cómo se había desarrollado todo. ¿Ustedes? Pues, ¿Están perplejos, están sorprendidos por lo que ha ocurrido hoy? Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros pedimos junto a la Fiscalía, cuando se dio la sentencia, pedimos la prisión de Miguel Cerolo básicamente porque había evaporado su patrimonio y había un gran riesgo de fuga. ¿Evaporado, has dicho? Sí, había evaporado su patrimonio. Le quedaban unas cuentas corrientes y un mini, para ser exacto. Dadas las penas a las que se habían condenado, entendíamos que había un gran riesgo de fuga. Pero solo la pedimos para Miguel, no la pedimos para los empresarios, porque teníamos que los empresarios tenían arraigo. El único que no tenía vínculos era Miguel. Y la casualidad es que hoy se han producido detenciones, que es lo extraño, porque que el tribunal dicte detenciones, no que se presenten. Y que existan unas horas en las cuales el señor Cerolo no está localizado. Y hay que tener en cuenta que el comunicado del Tribunal Superior de Justicia dice ante el riesgo de fuga. O sea, por lo tanto, el tribunal conocía el riesgo de fuga. Y en aquella vistilla nosotros dijimos que dimos un comunicado después que se ponía en libertad bajo la responsabilidad del tribunal. ¿Qué pasaría si el señor Cerolo hubiese desaparecido? Sería bajo la responsabilidad del tribunal, porque no había nada. Es una medida bastante extraordinaria, ¿no?, la que se ha tomado hoy. No es habitual, ¿no?, que tan rápido se entren en prisión. No, lo que no es habitual es el método, no la rapidez. Se han dictado órdenes de detención, no comparecencias, no para entrar en prisión. Que es distinto. El tribunal llega a emitir una orden para capturar a Miguel Cerolo. No, orden de detención donde se presentan los policías en los domicilios para producir la detención, para entrar en prisión. No vaya usted a prisión
No le van a notificar nada. O sea, van directamente a las casas, a apresarlo y llevárselo. Sí, con una hora de detención va usted detenido. Y al que no encuentran es a Miguel Cerolo. Hay unas horas donde todos hemos sido, donde las mentes han empezado a pensar, donde eso quiere decir, o presumimos, esto es una opinión, una presunción, quiere decir que la policía hubo horas que no tenía localizado a Miguel Cerolo. Por lo tanto, y entendemos que esas horas es lo que motivó al tribunal. Hay un riesgo de fuga. ¿Por qué? Pero que es bastante extraordinario, no sé, es muy poco habitual que esto ocurra, ¿no? Que de que sale una sentencia tan rápido se ordene la detención, ¿no? Yo no recuerdo ningún caso. Se ha producido, pero en otros casos que evidentemente... pero no en estos casos. Digamos, cosas mucho más delictivas, digamos, más... Bueno, es extraño. Nosotros sabíamos perfectamente que los empresarios tenían un gran arraigo y que era muy difícil que tanto, sobre todo, el señor Plasencia era imposible porque tenía todo su patrimonio aquí, el riesgo de fuga era mínimo. Era mínimo porque, claro, era irse con todo el patrimonio aquí, era, digamos, es como que se da 2 tiros a los pies. Sí. El señor González, la situación que tiene personal es muy complicada para que se vaya. Que es la situación que mañana le va a llevar a que lo vea el forense, ¿no? Exacto, sí, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Y qué va a ocurrir, Antonio, por tu experiencia, en el sentido de decir, va un señor que está enfermo, que tiene una condena, y habrá que demostrar que igual no puede ir a la cárcel o no puede ser atendido en prisión? Digo, no es un problema, no es un problema básicamente de que en prisión puede ser atendido porque en hospitales no. El problema es si tiene la conciencia suficiente para saber que va a cumplir una pena. No tiene sentido meter a una persona que tiene una CM brutal, que no sabe que está ahí. Exactamente, es lo que va a valorar el forense. Si el forense ve que tiene conocimiento, tiene las facultades y tiene la conciencia de que va a entrar a prisión, entra a prisión. Que tiene la conciencia de la realidad. Exactamente, la realidad. Lo que no vas a meter, vas a introducir a una persona en prisión que no tiene la conciencia, que tiene una situación absolutamente de una persona incapacitada y evidentemente no tiene sentido que entre en prisión. Y en ese caso, perdona, no, es una curiosidad, ¿y en ese caso se computa por... Pongamos que mañana sale el señor Ignacio, el forense se mira, este señor no está para prisión porque en fin, no entiende la realidad, ya está perdido, ¿no? ¿Y se computa de otra forma esa pena o se pierde esa pena? No, esa pena no hay forma de ejecutarla. Ya. No hay forma de ejecutarla materialmente. La pena tiene una función. Y si tú no puedes cumplir la función de esa pena a una persona porque no tiene capacidad para hacerla, pues es imposible de cumplirla. Pero ¿y una capacidad física no tendría el mismo peso también? No. La capacidad física... Cognitiva. No, es cognitiva, exactamente. La vida es cognitiva. El señor que tiene una C galopante, que no tiene ninguna facultades mentales para poder ser consciente, ¿qué sentido tiene de que el señor cumpla la pena ahí? Te entiendo perfectamente, claro. Eso no tiene sentido. Otra cosa, el señor está enfermo, entonces se valorará en prisión y a lo mejor la situación pues es mucho más corta. Sí. Vamos, que hay médicos y hay traslados al hospital para otro tipo de enfermedades, otro tipo de dolencias, ¿no? Pero durante el juicio fue absolutamente lúcido, vamos, ¿no? Hace 3 años. Sí, pero parece ser que la situación, tenemos que tener en cuenta que el señor González ya tiene una edad, puede tener una CM galopante. Esos serán los médicos quienes lo valoren, yo no voy a valorar esa situación. Sí. Bueno, y hay determinadas, en fin, yo no conozco la realidad, en particular, pero vamos, determinadas enfermedades, y lo digo por experiencia propia, que cercanos, ¿no? Que eso en un momento determinado corre como la pólvora, ¿no? Sí, es una enfermedad degenerativa, o sea, no tiene sentido. Se encadena con mucha rapidez. Sí. Ustedes también en este texto hablan del alcalde, de José Manuel Bermúdez, y de una de las preguntas que nos hacen aquí es ¿y dónde está el dinero, Matariller y Lerón? Ese es el tema. No tiene sentido. Realmente. Estamos hablando ya de 100 millones con los... Sí. No tiene sentido realmente. O sea, por eso cuando pusimos el comunicado, el primer comunicado, no habrá justicia hasta que no se recupere el dinero. Vale, muy bien. Los condenados irán a prisión, cumplirán. Pero ¿dónde está el dinero? Y hay una responsabilidad política del señor alcalde, donde no ha hecho lo que ha tenido que hacer durante 2 años. Nosotros estamos convencidos de que esta dilación sin más, creo que es un balón de oxígeno que se le ha dado a los condenados, pero además de eso, también creo que es un agravio comparativo con la gente de Santa Cruz, porque yo creo que si hubiera ejecutado la sentencia en su momento, en el 2017,
ahora se podría disponer de esos dineros independientemente de que el Tribunal Supremo en su última deliberación, en su última sentencia, que la acabamos de conocer, dijera que se tendría que devolver ese dinero, cosa que era alto dificultosa en aquellos momentos, ¿no? Que era muy difícil que el Tribunal Supremo se desdijera, como evidentemente hemos visto que no se ha desdicho ni en una coma. Entonces creemos que ese dinero, verdaderamente, sobre todo cuando se estaba hablando de una situación de emergencia social en la ciudadanía, en nuestro pueblo de Santa Cruz, creo que hubieran venido muy bien a todas aquellas personas que han sido desahuciadas, a todas las personas que malvivían en esas épocas de crisis galopantes. Creo que era un balón de oxígeno que desde las políticas, desde el ayuntamiento, han beneficiado, han perjudicado en gran medida a todos estos colectivos desfavorecidos. Bueno es contextualizar todo. ¿De qué dinero estamos hablando? Que ahora ya con los intereses se suman a 100 millones, decían el otro día, ¿no? ¿De qué dinero estamos hablando? De un dinero que corre de un lado al otro, de las arcas municipales, una compraventa. ¿Cómo se sustancia todo eso para que la gente lo termine de entender? Hay algo que también es un poco desconocido, es que hay de forma paralela un juicio civil que estaba pendiente de esta sentencia. Sí, había una prejudicialidad penal. Había suspendido la sentencia a espera de la resulta del juicio. Y es donde se decide quién se queda con el frente, quién lo recibe. Pero parece que la sentencia del Supremo ya incluso entró en eso, ¿no? Parece que ya traspasó el límite incluso de lo penal, ¿no? No, evidentemente, al ser delictivo, el acto delictivo, la nulidad es absoluta, o sea, anula todo. El acto era el negocio es nulo por los aires. Es nulo de pleno derecho. Vamos a ver, aquí se hacen unas tasaciones de unos terrenos, el ayuntamiento se demuestra finalmente que compra sobre el valor, porque, en fin, hay mucho cambalache en medio. Estamos hablando que la tasación es un vacilón, básicamente es lo que viene a decir la sentencia, es una broma, ¿no? Hay una tasación y ahí Pioramas, la arquitecta Pioramas tuvo mucho que ver, no en lo malo, sino en lo bueno, ¿no? Entonces, claro, para volver a explicarlo a la gente, compro, te revendo por el Para que la gente lo entienda muy fácil. Eso es lo que quiero yo. La gente lo entiende muy fácil. Está la playa de las Teresistas todo, que lo tiene la Junta de Compensación con el señor Hayek. Sí, que también está condenado. Exactamente, condenado de otro procedimiento por apropiación indebida y otros más delitos distintos. Eso se compra en el año 98, corrígeme que tú tienes las fechas mejor que yo, se compra con un crédito de Caja Canarias, estando el señor Rodolfo Núñez de presidente de esa entidad, a una sociedad sin ningún aval, sin poner absolutamente ni un duro, se compra todo. Frente y huertas. 23,3 millones. Exacto, de euros. En el año 2001, el ayuntamiento decide comprar el frente de playa. Y ese frente de playa, solo el frente de playa, se hace a través de un convenio compraventa, que fue anulado posteriormente, se compra nada más el frente. Y todo el aprovechamiento se pasa a las huertas. ¿Y por cuánto se compra eso? Por 8.500. 52,6. ¿Cuánto va a 6? ¿Qué? De pesetas. 8.700 de euros. 8.750 millones de pesetas. De pesetas, euros. Más 92. No, vamos a ver. 52,4 millones de 52, claro, exacto. 52,4 millones. Que la señora Pioramas había valorado en 17. Entonces, lo que compraron por 5.500 millones, yo voy a poner pesetas porque... Vale, vete a pesetas. 5.500 millones de pesetas, todo, que era huertas y frente, el ayuntamiento, 3 años más tarde, lo compra solo frente de playa, sin ningún aprovechamiento, que se traslada a la parte de atrás, por 3.000 millones de pesetas más. Vale. Entonces, y aparte lo que obtuvieron detrás, que el convenio, exactamente, todo el aprovechamiento se va hacia atrás, se vacía todo el frente de playa, que era la voluntad política, y todo atrás. Y eso se vende a Desurci, que es la entidad de Mafre, por 95 millones. O sea, sin poner un duro, arriesgar un duro, solo, como dijeron en el juicio, que el señor González y el señor Parecia tenían avales suficientes para darle un crédito de ese calibre, sin poner un duro, obtienen un beneficio de 92 millones de euros. Y además, el ayuntamiento compra parte de dominio público. Un tercio. Un tercio. O sea, casi 15 millones
se tiraron a la basura, más 600 y pico mil metros cuadrados que eran de la Junta de Compensación, que habían sido... Exactamente, la batería de como os dijo el país, el periodista que no me acuerdo el nombre, dijo un pelotazo de libro. Bien, me gustaría que vamos a recoger de la videoteca la declaración en sala, en el proceso judicial, del empresario Amiachi, para que ustedes me expliquen qué vino a significar esto. ¿La tenemos preparada, Moisés? ¿Realización? Vale, pon esa y que suban bien el volumen, por favor. No tuvo desperdicio, eso fue una bomba. Vamos a recordarlo, esa parte. ¿Se hizo constar por el presidente la existencia de algún informe pericial en este sentido? No. Para nada. O sea que lo único que se avalaba, ¿qué era? Se avalaba el mismo suelo que van a comprar por 5.000 millones, avalaba un préstamo de 5.500. Bien. Este consejo, ¿usted diría que fue especial precisamente por su oposición? El consejo, repite la pregunta. Perdón, este consejo, fue especial porque usted se opuso, porque fue, discutido. Sí, ¿no? fue muy discutido. Bien. Sí. ¿Es normal que un consejero se oponga a la concesión de un préstamo? Hasta aquel momento yo creo que el 99% de los casos siempre salían por unanimidad. Bien. Mire, pero sin embargo usted en el acta no aparece que se oponga. Exactamente. Entonces, antes de que se celebre el próximo consejo, el vicepresidente Nicolás Álvarez, que vino a mi oficina, habló conmigo y me dijo que como yo representaba al Partido Socialista por parte del Cabildo de Santa Cruz, entonces me dijo que yo te pido, como él lideraba el grupo del Partido Socialista, que te pido por favor que ahora cuando vas al próximo consejo tu voto va a estar cambiado por abstención. Le dije, ¿y esto por qué? Dice, porque vengo a hablar contigo para que no te opongas, porque vas a tener problemas si lo haces y vas a tener unas consecuencias muy negativas para tus empresas y cosas de este tipo. Es que él, como lideraba el equipo y que me metió bastante miedo en el cuerpo, pues hemos ido al consejo y bueno, cuando el acta están todos de acuerdo y era mi cambio de mi voto por en vez de contrario a abstención. Cambia el voto de no a abstención para el crédito, porque dice que iba a pasarlo mal sus empresas. Pero lo dice ahí, no lo dijo antes. Claro, ese fue el problema. Ese fue el problema. Claro, que si eso lo dice y el compañero José Pérez Ventura, que estaba ahí, que estaba en sala, si llega a decir eso en la instrucción, el señor Rodolfo Núñez y el señor Quintana, si no me equivoco, estarían procesados. Estarían ustedes procesados. Es que, vamos a ver, esta operación se monta, veamos con las cuatro patas, que eran los empresarios, los políticos y los técnicos. Y después faltaba una. Sin esa no era posible el negocio, que era el financiador. Y este era el financiador. La caja de ahorros es la entidad, la caja de todos es la que se usa para esto. Y en la sentencia se viene a decir que el señor Rodolfo, no nos olvidemos que el señor Presencia le hace un préstamo de 3 millones, ¿no es? 4 millones, le hace un préstamo de 4 millones posteriormente a esa operación, que era para comprar vino. Es que en la sentencia se llega a calificar de cohecho y todo. De cohecho. Sí, nosotros denunciamos siempre y siempre hemos dicho que en el juicio de las Teresitas estamos muy de acuerdo con las sentencias que se han dictado, pero creemos que hay gente que no se ha investigado, que no se les ha investigado muchas vías, como por ejemplo esta. El papel central que ha tenido la Caja de Canarias en la consecución, ya no solamente en armar esta maniobra, sino en financiarla, que es lo más importante de toda la cuestión. A ver, hay algunos WhatsApp, dice, felicidades por representar a los ciudadanos, que estamos en contra de la corrupción. Gracias, dice alguien, debería haber más enjuiciados y también más apartados de la vida pública en referencia a las personas, ¿no? Buenas noches, mi opinión es don Antonio dio mucho trabajo y está dando trabajo a muchas familias, dice alguien. Bueno, eso nadie lo duda, ¿no? Por supuesto. Vale. Como si el día 26 se publicó la sentencia, el día anterior el alcalde de Tegueste nombra a José Tomás instructor del expediente de la gasolinera que arrastra tantas anomalías pero sigue construyéndose. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Bien. Es otro tema que evidentemente... Pero parece ser que va a ser cierto que lo nombran instructor del... Sí, a ese señor se le nombra instructor sabiendo que había condenado firme. Todo es una... Mi opinión creo que es una artimaña para no hacer la revisión de oficio y suspenderlas y que esto siga adelante, porque lo de la gasolinera de este, bueno,
No tiene nombre. Bien. Absolutamente. ¿Podemos ir preparando la próxima llamada? Que tenemos novedades, por favor. La próxima llamada, sí. Y en todo caso, último mensaje que leo hasta el momento, y en todo caso, si tiene que dar esos millones de euros que la tendrían que devolver los terrenos de las Teresitas a los empresarios. O sea, que al final se lo chupa el ayuntamiento, dice alguien. ¿Se lo chupa el ayuntamiento finalmente? No, no. No, bueno, habrá que devolver las cosas, pero hay una serie de cosas que se tienen que... El dinero, evidentemente, lo tiene que recuperar. Y las parcelas que se las quedarán, pues se las quedarán conforme a la situación urbanística que... No había un documento que apareció en una gaveta de 1967 donde se ponía en tela de juicio si la Junta de Compensación había... 600 y pico mil metros cuadrados. Aquellos 600 y pico mil metros cuadrados, que era el frente de playa, precisamente, que correspondía al frente. Había una parte. Que una vez que se monta el plan especial de las Teresitas, era sobre esos propios terrenos donde se quería montar el plan especial de las Teresitas. Eso es otra cosa que nosotros denunciamos, la plataforma por el derribo del mamotreto y la corrupción, denunciamos esa artimaña y lo llevamos a Fiscalía, lo que pasa es que no prosperó. Bueno, oye, ibas a decir, ¿no? Antes de hacer una llamada telefónica que tengo... No, que yo creo que el ayuntamiento tenía elementos de sobra para que no se construyeran esos terrenos. Primero, el plan insular prohibía los usos turísticos. El plan general, los residenciales. Con lo cual allí no se podía haber levantado nada. Un tercio de los terrenos eran de costa. O sea que, las directrices. Al aplicar los estándares turísticos en la moratoria, no había habido un empresario que hubiese comprado esos terrenos para hacer un hotel, porque allí es que no cabe ni un hotel. Por eso eran las prisas, esas famosas prisas para que no entrara la moratoria, porque sabían, por eso ese expediente se montó a una velocidad... Tan choricero. Un mes, un expediente de esa categoría. Fueron corriendo, se pagó con un cheque. Un préstamo de 5.000 millones de pesetas en 48 horas. Ellos vendían que esto se lo regalaron a pero que esto había unos empresarios que estaban interesados, y es mentira. Un empresario hubiera ido a costa y se hubiera dado cuenta de que un tercio de los terrenos eran de costa. Hubiera visto el plan general, hubiera visto el plan insular. Sí. O sea, un empresario privado no hubiera hecho esto. No hubiese invertido ni un duro ahí. ¿Ustedes creen que la psicología de los empresarios estaba narcotizados con tanto ego, tanto poder, que creían incluso que estaban haciendo un bien para la ciudad? Yo creo que... Entró en la psiquis del sujeto. Yo creo que eso es producto de una época. Era una época de la impunidad, no solo en Santa Cruz, era en toda la isla, donde había una connivencia absoluta entre el poder político y el poder empresarial, donde se ha hecho auténtica barbaridad. Bueno, el sur es absolutamente espantoso. Y lo bueno que tiene esta sentencia, y una cosa que quiero decir porque me olvide, dice, ¿por qué aquí por qué el Plamís no dijo eso antes? ¿Por qué no se hicieron otras cosas antes? Porque aquí en Canarias, en las instrucciones, no han habido detenciones. Si aquí hay detenciones en la instrucción, como pasó en el Palmarena, aquí se habla. Bueno, Hayek estuvo detenido. ¿Cuándo? Un día o 2 días. Si aquí hay detenciones de técnicos, hubiesen hablado. Aquí no había... Déjenme que lee una ejecutoria penal con número tal, según tengo debidamente, y dice así, según tengo debidamente acreditado, seguidos contra Áridos del Sur S.A., administrado por don Antonio Plasencia Santos y otros, ante la sala respetuosamente comparezco como mejor proceda en el derecho, digo. Atención. Esto tiene que ver con los areneros, pero con Antonio Plasencia, con una persona que hoy ha ingresado a la Tenerife 2. Que teniendo esta acusación particular conocimiento por los medios de comunicación de la ratificación de la condena de prisión por el Tribunal Supremo a don Antonio Plasencia Santos, Áridos del Sur S.A., en el caso de las Teresitas, y siendo esta misma sala la que ha procedido a la ejecución de dicha pena, interesamos la conformidad del artículo 86 del Código Penal, la de ejecución de dicha pena, que se proceda a la revocación de la suspensión de la pena condicional de prisión decretada en los autos de sentencia de esta sala de fecha tal de 2016, en vigor desde 2015, a ser condenado el señor Plasencia Santos por un delito grave de idéntica naturaleza. Esto lo presenta el abogado de la acusación popular también, en el caso Áridos, don Carlos Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted? Acusador particular. Particular. Don Carlos, vamos a ver. En este caso de los areneros, la pena estaba suspendida a don Antonio Plasencia. En el caso de los areneros, no armemos un botaje. Una cosa es que está condenado y ya sentencia firme y en la cárcel por el caso de las Teresitas, y pendiente resolver el caso de los areneros.
que tiene sentencia. Lo que tienen que resolver o es restituir los hoyos, o pagar, o a la prisión, entiendo. Efectivamente, vamos a ver, la pena de prisión quedó suspendida, sometida a un periodo condicional de 2 años del cumplimiento de la responsabilidad civil, que nos nota que la restauración del orden ecológico perturbado. Por lo tanto, la pena de prisión no ha sido redimida, ya esa duda quedó resuelta por haberse desestimado el recurso de queja por el Tribunal Supremo, y por lo tanto la pena de prisión está latente. ¿Qué quiere decir? Que el señor Plasencia, el señor Enrique Morales y el señor Francisco del Rosario, pues tienen todavía la pena de prisión sin redimir. Por lo tanto, no pueden delinquir o no pueden ser condenados en el periodo, porque la suspensión de la pena, si aplicamos directamente el artículo 86, tras la reforma del Código Penal de julio del 2015, se le aplicaría el artículo 1A, y por lo tanto, la pena que está suspendida por sentencia, por conformidad con el Ministerio Fiscal y con este acusador, entraría directamente, o sea, se revocaría la suspensión y entraría directamente a cumplirse. Por lo tanto, lo que yo he pedido esta mañana a la audiencia provincial es que, teniendo esta condena firme y ejecutada, pues que se aplique el 86 y se le revoque la pena de prisión, la suspensión de la pena de prisión, y por lo tanto se le sume al periodo de cumplimiento de la pena por el caso de las Teresitas al caso árido. Ajá, o sea, se suma una a la otra, entiendo. En este caso se sumaría porque evidentemente nos encontramos que es una pena sucesiva, es decir, estaría cumpliendo la pena de prisión del caso de las Teresitas como primera condena que se ejecuta, digamos, desde el punto de vista de la pérdida de la libertad, y a continuación sería la que se le sumaría la que está en suspensión, por aplicación directa del artículo 86 1A, como dije, que anteriormente era el artículo 84, o con la reforma en 2015 es el artículo 86 1A. Porque aquí no se ha restituido nada y el dinero para restituirlos tampoco está. Este es el alma del problema. Es decir, aquí nos encontramos que el año pasado la propia sanción segunda de la audiencia provincial del señor Astor Landete dictó un auto de 25 de enero donde, para poder prorrogar la suspensión de la entrada en prisión, tenía que afianzar el importe decretado en el auto de apertura de juicio oral, que, como todos sabemos, Plasencia respondía por más de 66 millones de euros. El problema ha estado en que ellos recurrieron, los areneros recurrieron, intentaron ir en recurso de casación, se les denegó la posibilidad por la audiencia provincial y se fueron en queja. El Tribunal Supremo en diciembre del año pasado dijo que no cabía la queja y, por lo tanto, yo esperaba, como acusador particular, que ese auto de enero del 2018 pues pasara a ejecutarse. Pero hay un problema, y el problema que yo no entiendo desde el punto de vista de la ejecutoria penal es que se está subordinando el cumplimiento de la responsabilidad civil. No olvidemos que la pena de prisión está subordinada al cumplimiento de la responsabilidad civil. Así quedó establecido en la sentencia, en un plazo de 2 años. Y lo que no podemos entender, o yo no entiendo como acusador particular, que se esté subordinando el cumplimiento de la pena, es decir, ha quedado suspendida la pena de prisión, por el hecho de que la comunidad autónoma apruebe o no apruebe su Consejería de Industria unos planes de restauración. Es decir, esto me parece increíble. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en el caso de que la comunidad autónoma tardara 7, 8 años en aprobar los planes de restauración, no habría nunca cumplimiento de la pena. Es decir, que los propios condenados, con un auténtico balón de oxígeno, se han pegado, lógicamente, observando en una pena de prisión suspendida, observando cómo la responsabilidad civil nunca se va a ejecutar. Hay otra cosa más importante que no tiene este acusador particular. Es decir, ninguno de los planes de restauración que se han presentado, de hecho lo dice la Consejería de Industria en un informe de su director general, Juan Jesús Artiles, el 29 de enero, dice que la sentencia, conforme al artículo 339 del Código Penal, tiene que llevarse todos los areneros una acción conjunta de restablecimiento del orden ecológico perturbado. Y en el caso que nos ocupa, ninguno de los areneros ha presentado plan conjunto, sino planes individuales. ¿A qué estamos esperando? ¿Por qué no le pedimos ya la fianza a los condenados para el que quiera afianzar prorrogará 1 año más la pena de prisión? Pues aquí nos encontramos que evidentemente el caso árido se encuentra en este momento, pues bueno, pidiendo en este caso la acumulación por el artículo 86, pero los restantes condenados se encuentran todavía pendientes de esa decisión de... Muy bien, don Carlos. ¿Alguno de la mesa quiere hacer alguna reflexión? Sí, bueno, no se vaya, don Carlos, que Antonio Espinosa quiere decir algo. A ver. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Cómo estás, Antonio? Oye, lo que sí es que, para que me explique, porque algo hay algo que no entiendo. ¿En qué supuesto te basas tú del artículo 86 para pedir la revocación? El 1A, el 86 1A. El 1A.
que sea condenado el propio, en este caso mi condenado, durante el periodo de suspensión y se ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión, es decir, date cuenta que una de los condicionantes en el caso Árido para poder suspender la pena de prisión fue que Antonio Plasencia no tenía antecedentes penales y por lo tanto, digamos, ha sido una de las expectativas, que no delinquiera durante el periodo. Pero tiene que ser pero perdona, Carlos, tiene que ser un delito anterior, posterior, no anterior. Digo para bueno, ¿El delito de activista es anterior o posterior a este? El delito ahí anterior. reside el tema, ¿eh? El delito es anterior. ¿Cuál? El delito es anterior, claro, el delito es anterior, Antonio. ¿El de las Teresitas cuál es anterior? El de ustedes es anterior. ¿Es anterior el arenero o el de las No, las Teresitas es anterior al de los areneros. El de las Teresitas es anterior. Por la información que yo tengo por los medios, no sé exactamente. Pero lo que ocurre, dice, es que el supuesto A dice que se ha condenado a un delito cometido durante el periodo de suspensión y él no ha cometido un delito durante el periodo de suspensión. La suspensión de la condena se produce se produce después. Claro, pero evidentemente... Eso es que yo no veo, es que ese supuesto no lo tengo tan claro. Bueno, habría que verlo. Yo no veo tan claro porque como ha pasado tanto tiempo, es que está previsto para el supuesto de que el condenado en su periodo de libertad cometa otro delito nuevo, pero es que las Teresitas es anterior, por eso te preguntaba en qué supuesto se aplica. Claro, bueno, en primer lugar aplico el supuesto del 86.1a como, hombre, lógicamente el delito es anterior por la información que tengo. Pues entonces este supuesto no lo puedes aplicar. Entonces, bueno, yo lo he aplicado porque entiendo que... Ya lo sé, pero que... Ya. No, pero a ver, un momento. Esto es lo que dice la audiencia. Esto es un debate entre abogados que si no, oye... Es un debate... Ya lo veremos. Pero no, yo no soy el representante de don Antonio Plasencia, pero digo, soy lo contrario. Sí. Una pregunta de Noé Ramón y terminamos, Carlos. ¿Cuántos años podría sumar más o menos las dos penas? Bueno, pues estaríamos hablando de 5 años caso de las Teresitas y 15 meses, estaríamos hablando de 6 años y 3 meses, ¿no? O sea, 6 años y 3 meses. 6 años y 3. Muy bien. Don Carlos, gracias. Nada, Enrique, un abrazo. Ya nos entraremos... Vamos a ver qué es lo que dice la audiencia provincial. Exactamente, eso es lo que le iba a decir. Ya veremos si amplía y... Si hay novedades. Tenemos de acuerdo. Un abrazo, muy buenas noches, de verdad. Un abrazo igualmente. Gracias. Bueno, pues gracias. Noé, no te quedes con nada ahí. ¿Tienes alguna pregunta más? Lo digo antes de despedir. Llegan los deportes. ¿Alguna cuestión, una reflexión? Aprovecha que está Antonio. Habría miles, es que este es un tema tan denso que habría miles. Yo lo único que le aconsejo a la gente es que se lean la sentencia de las Teresitas. Yo creo que es lo más esclarecedor que se ha escrito de las Teresitas. Es una absolutamente claro, conciso y deja clarísimo todo lo que ocurre allí. No son opiniones ni puntos de vista. Es lo más cercano a la realidad, ¿no? Es un libro de historia, ¿no? Son hechos probados. Son hechos probados. Pero es que es muy clara, la sentencia es muy clara, contundente, pero muy clara. Llega más allá incluso que lo de la Fiscalía, que lo que dijo la Fiscalía. Última cuestión. Perdona. Nosotros pensaríamos que esto puede ser el principio de una nueva regeneración democrática en nuestra ciudad. Es uno de los anhelos de la ciudadanía y de nuestra gente. Y de los que estamos preocupados por el devenir de que ha sufrido nuestra ciudad en tantos años, ¿no? ¿Qué les queda ahora mismo a los condenados? ¿Qué les queda, quiero decir, constitucional, Estrasburgo, Luxemburgo, alegar por algún lado? Pero eso lo tienen que hacer estando ya en prisión, claro. Por supuesto. Pedir el indulto. Exactamente, les queda recurso de amparo ante el Constitucional, si lo entienden así. Los recursos extraordinarios le quedarían... el indulto o también le quedarían el Tribunal de Justicia Europeo, de la Unión Europea, la TJU. Sí, es lo que les queda, pero bueno, la cosa está bastante, lo tienen desgraciadamente bastante mal, pero hay un tema aquí, o sea, hay que buscar el dinero, porque la prisión no arregla nada. Y eso no arregla... Bueno, también hay otra cosa, que para que haya regeneración, hay determinadas personas que están en política que se tienen que ir. Lo que no puede ser es que el señor Díaz Estébanes, que dijo una frase categórica, que pasarán años y veremos aquello, que además lo dijo en este periódico, está el señor Díaz Estébanes, está el señor Dámaso, está el señor Emilio Atienza, que es viceconsejero de Trabajo. Hacha. Está Hacha. Señores, yo creo que hay una responsabilidad política, yo creo que... ¿Ustedes creen que si hubiera una posibilidad
de hacer un negocio como el de las Teresitas otra vez? ¿Ustedes creen en regeneración, todo esto? Vamos, yo estoy seguro que volverían a hacerlo. No, ya es imposible. No, porque yo creo que no, porque la corrupción es un modo de vida y que la gente se aclimata a esos nichos de corrupción de una manera muy rápida. Porque volver para atrás es lo jodido, pero progresar, medrar, a costa de lo que sea, siempre ha sido muy productivo. Y la gente sigue en ese sentido. Y el problema en nuestro entorno, en nuestra comarca, bueno, en nuestra comunidad autónoma, es el modo de producción. Un modo de producción que necesita de la corrupción como elemento catalizador de todas las relaciones de poder. Hay que recordar que el pelotazo del año 2001 fue a plena luz del día. Sí, sí. O sea, además con las mejores intenciones, no construir en el frente. Sí, sí. Nadie pensaba que... Con una mentira... Esto se puede producir en cualquier momento. La ordenación llegó también a... Ya no hay técnicos. Ya no hay técnicos. O sea, hay un tema muy importante. Rápido, Antonio. Ya no hay técnicos dispuestos a hacer lo que sea. Bien, vale. Soy pesimista. Bien. Ojalá que no lo sigan habiendo. Bien, el escarnio público funciona de esa manera. Sí. Antonio Espinosa, Ramón Afonso, Noé, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Mañana te leeremos? No, la verdad que, bueno, que no sé, de este tema mandé algo, pero no sé. Vale. Bueno, pues gracias. Gracias por haber estado aquí. Este lunes, curioso, ¿eh? Lunes curioso, ¿eh? Como mínimo. Como mínimo, histórico. Vienen los deportes aquí en Un Día Más. Nos vemos al final para leerles la primera del periódico El Día. Y el tiempo, por cierto, han decretado aviso amarillo la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo en el norte, por lluvias de nuevo. Son horas, ¿no?, de leer la primera del periódico El Día. Para mañana, esto es lo que nos presenta la primera, la portada del periódico El Día. Y el gran titular, ya lo ven, con foto incluida de Miguel Serolo llegando en coche a la Tenerife 2. Dice, Serolo ingresa en prisión. A Tenerife 2 en coche camuflado y acompañado por su abogada. El exalcalde de Santa Cruz se presenta voluntariamente en comisaría tras no ser localizado en su domicilio. La audiencia decretó también la entrada en la cárcel de Manuel Parejo y Antonio Plasencia, por riesgo de fuga. El otro titular, el Estado niega a Canarias los fondos para empleo y pobreza. Ya en obituario tenemos en literatura, muere a los 91 años el escritor Rafael Sánchez Ferlosio. En sumario, ampliación, Santa Cruz adjudicará a otra empresa la obra del pabellón. En sucesos, 39 detenidos en Arona por falsificar 4.000 productos de moda y relojes. Sorprendido en Santa Cruz con 73 kilos de hachís en el coche. En elecciones, Coalición y PNV concurrirán juntas a las europeas. En prestaciones, Canarias agiliza los trámites para los dependientes. En jornada deportiva, abajo, lo ven. Club Deportivo Tenerife, Cristo Marrero, el mayor trofeo sería ver a los juveniles en el primer equipo. Y ya con foto, arriba, la precisión del robot Da Vinci asombra en el UC, en el Hospital Universitario de Canarias. Ahora, antes de la información meteorológica, les cuento dos cuestiones. Estábamos atentos hoy porque había reunión de las patronales de las agrícolas y ganaderas en relación a qué van a hacer después de que se aprobara en el Boletín Oficial, aprobara en el Consejo de Ministros el viernes y se publicara en el Boletín Oficial del Estado la ayuda, la subvención de los 8 millones de euros al regadío. Finalmente sale publicada y el dinero es transferido al Gobierno de Canarias. Tenían una manifestación convocada para el próximo 5 de abril. Lo que sabemos hasta el momento es que la posponen. Aún así, mañana habrá rueda de prensa de los interesados, de aquellos que la habían convocado. Vamos a ver qué ocurre. De momento les adelantamos que esa manifestación se pospone. Otra cuestión. La información meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo. Aviso amarillo. Ya le corresponderá al Gobierno de Canarias declarar la alerta si fuese necesario, pero de momento aviso amarillo por lluvias en el norte de Tenerife para el día de mañana, también en algunos lugares y norte de la isla de La Palma. Ahora mismo llueve intensamente sobre Santa Cruz y Tenerife, también en el sur de Tenerife y también en la Isla Baja. Vean, por ejemplo, la última captura del radar de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología, que viene a contarnos con sus manchas dónde está lloviendo justamente en este minuto. Y ahí lo están viendo. Es el frente que tenemos sobre Santa Cruz, el frente que tenemos sobre Arona, sobre Adeje y algunas manchas azules que nos deja ver el Teide en la Isla Baja.
El gran problema que tenemos con el radar es que el Teide apantalla todo lo que es la isla de La Palma, la isla de La Gomera y parte de la isla Baja, porque el radar está en Las Palmas, en Gran Canaria, a la espera de que se instale el siguiente en Tenerife. Bueno, pues eso es lo que está lloviendo ahora mismo. Mañana se espera más, incluso también el próximo miércoles. Como Vanessa tiene todos los datos del tiempo, les dejo con ella y nos despedimos hasta mañana, que será martes. Tendremos muchos más contenidos, obviamente, para eso trabajamos aquí. Buenas noches, ya podemos decir con rotundidad que arrancamos este mes por todo lo alto en cuanto a lluvias y frío. La tónica vivida a final de marzo se repite, pero de forma más aguda. Desde mañana seguiremos con más entrada de precipitaciones en forma de lluvia y algo más de frío, que se notará principalmente en las medianías. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana martes se esperan las islas de mayor relieve, como en el caso de Tenerife, nuboso o cubierto con chubascos, no descartando que puedan ser localmente fuertes y acompañados de tormentas en las islas occidentales. En el caso de las tormentas dependerá de los modelos sinópticos, esto es, habrá que estar atentos a cómo se comportan las nubes una vez toquen tierra, ya que las brisas de convección juegan un papel fundamental en nuestra geografía. El miércoles se repite la tendencia con predominio de cielos nubosos con chubascos o lluvias débiles a moderadas, con probabilidad de que sean localmente fuertes en nuestra provincia. Y el jueves tendremos también lluvias débiles localmente moderadas con la probabilidad de que sean localmente fuertes en las islas de mayor relieve. Durante todas estas jornadas es muy probable de nuevo la presencia de nieve en las cañadas del Teide. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio un día más. Que pasen ustedes una feliz noche. Hasta mañana. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.